El alba se rompía en la loma como un viejo lamento de luz. El aire olía a tierra húmeda y a paja recién removida. El gallo del vecino aún canturreaba cuando Pablo ya estaba en el portal arreglándose las manos callosas. La casa de tapial, con el tejado inclinado y la chimenea intacta de hollín, respiraba los años que había visto. Generaciones de manos en la tierra, sudor salado y pan compartido. Don Mauro, su padre, había sido siempre el corazón de aquel trozo de campo, un hombre de pocas palabras y de una risa corta, que conocía cada surco como si cada uno llevase escrito el nombre de la familia. Doña Marta tejía en la cocina ideas de estrenar delantal y también silencios. Era una mujer de ojos que se humedecían al recordar, pero que nunca se quebraban del todo. Su fortaleza era de las de antes, moldeada por privaciones y por fidelidades. Pablo, que había heredado el empeño de su padre y una impetuosidad que a veces lo empujaba más allá de lo prudente, los miraba a los dos como quien mira un mapa para orientarse en la niebla. La finca daba lo justo para vivir, pero no lo suficiente para aguantar el invierno que ese año se había vuelto más áspero. La cosecha se había resentido, las lluvias fallaron y los precios en la plaza cayeron. Fue en una primavera de cosecha corta cuando apareció don Enrique. Su carruaje chirriaba en el camino de piedra, como quien anuncia la ley. Un hombre de chaqueta oscura, manos cuidadas, voz medida y mirada que calculaba. Tenía una hacienda más allá del río y un apellido que en el pueblo pesaba como plomo. Ofreció dinero, un préstamo con la cortesía afilada de quien sabe que siempre habrá quien necesite, para comprar semillas y reparar el arado. Don Mauro, después de mirar al hijo, aceptó. La deuda era un mal menor comparado con la promesa de no perder la tierra. Las monedas sirvieron para arar mejor, para sembrar más hileras, para alimentar la esperanza. Por un tiempo todo pareció responder, los primeros tallos se mostraron y la familia respiró con más calma. Don Enrique visitó algunas veces, siempre con la misma compostura, anotando fechas en un cuaderno delgado. Cuando llegó la cosecha, una parte se vendió y otra se dejó para la familia. Pagaron una cuota del préstamo y juraron pagar la siguiente. Fue entonces cuando don Mauro empezó a cansarse. No fue un colapso terrible ni una escena de urgencias, fue un declive, como quien va dejando caer las herramientas sobre la mesa. La tos anunció su retirada y las noches crecieron en su voz. Doña Marta veló, Pablo trabajó y entre la casa y el campo se respiró un tiempo de espera que terminó una madrugada sin alborada. Don Mauro murió con la mano fría entre las sábanas y una paz que nadie supo explicar. La pérdida abrió heridas que el dinero no cerraba. En el pueblo la gente murmuraba con respeto, se hablaba de honradez, de cómo don Mauro había vivido y en qué manos había dejado la tierra. Pero don Enrique, que ya había cubierto parte del préstamo, no atendió al lamento sino al contrato. Exigió el pago restante. Pidió garantías. Sus palabras, dichas con la suavidad del que firma en almohadilla de pluma, sonaban como sentencia en la cocina, donde doña Marta contaba las monedas día tras día. Pablo acudió a hablar con él, con ira templada por la desesperación. «No hay más que la finca», dijo Pablo, con la voz rasposa. «No hay otra cosa para pagar». Don Enrique apoyó la mano sobre la mesa, miró el polvo de harina en los dedos y, sin alzar la voz, trazó la lógica de sus números. «Es lo acordado», contestó. «Si no hay pago, hay que proceder. No puedo arriesgar mi capital por sentimentalismos». Aquella expresión de cálculo heló a Pablo. Doña Marta escuchaba en silencio, como si la palabra de su esposo, aún tibia en la casa, la sostuviera. Fueron días de hostigamiento formal, cartas escritas con redacción cortés, promesas que no llegaban a ser consuelo. Don Enrique ordenó notificaciones, habló de remates y de bienes. La posibilidad de perder la finca comenzó a pesar sobre la familia como una sombra que iba extendiéndose a la misma hora en que anochecía. La comunidad observó con una mezcla de impotencia y rabia. Algunos vecinos se ofrecieron a ayudar con jornales, otros miraban desde lejos, resignados por no poder contener la maquinaria fría del dinero.
Pablo, consumido por la impotencia, se encerró en la rabia y la tristeza, dejando que la noche le encontrase caminando por los surcos, tocando la tierra como quien busca en ella un juramento. Fue entonces cuando sucedieron las pequeñas cosas que nadie al principio supo enlazar. Monedas que se escuchaban caer en la cocina en plena madrugada, aunque nadie había venido. El sonido de pasos en la casa del acaudalado sin que su criado registrase nadie. Una bruma fría que se posaba sobre la verja del huerto como si hubiese pasado por allí algo que no pertenecía a la primavera. Los vecinos contaban que en las noches de luna parpadeante se oía el tintineo de metal que se mezclaba con el viento. Algunos dijeron que no había que darlo por cierto, otros que era el lamento de la tierra. Pablo, incrédulo y cansado, no quiso creer en voces. No hasta que una noche, ya sin fuerzas para más disputas, halló a su madre temblando porque había soñado que su marido volvía. Ella fue clara en su sueño. Don Mauro llegaba para asegurar que la honra de la familia no quedara manchada. Pablo, que siempre había sentido la presencia de su padre en la plaza, pasó la noche en vela. La casa respiraba en silencio, y en ese espacio de oscuridad la memoria tendía puentes. La tensión subió hasta que la amenaza de subasta ya no pareció solo una posibilidad. Don Enrique envió al alguacil con papeles. La jornada de la notificación fue fría. El viento soplaba entre las casas como si quisiera llevarse con él los recuerdos. Doña Marta, con las manos arrugadas, pronunció palabras que parecían más una súplica que un cálculo. «Dadle tiempo», murmuró. No pedía clemencia para ella, pedía por la memoria de un hombre que había arañado la tierra con sus uñas. La petición no conmovió al acreedor. Don Enrique, siempre puntual, ordenó remates y dio fechas. La noche en que don Enrique debía pasar por la finca para formalizar la operación, las cosas se volcaron. La luna estaba una fracción oculta y la casa de los Mauro olía a pan y a miedo. Pablo, que no quiso aceptar la derrota, se fue a la ciudad a buscar asesoría, dejando a su madre en la casa con la esperanza de un regreso. Doña Marta se quedó sentada junto a la ventana, con el chal sobre las rodillas, mientras el reloj del altar de la iglesia marcaba campanadas cortas. A las 3 de la madrugada, un golpe sonó en la puerta de la hacienda de don Enrique. No fue un golpe violento, fue como quien pretende llamar la atención de la conciencia. El criado, aún medio dormido, abrió y encontró en el portal una bolsa pequeña de cuero, abierta, y 3 monedas alineadas sobre la alfombra. No había pisadas más allá de las huellas que dejaban las monedas, ni señal de quién las había dejado. El ruido despertó a don Enrique y su primera reacción fue de incredulidad. Cogió las monedas con guantes, las miró, eran ordinarias, gastadas por el tiempo. En la sala grande, sobre la mesa de caoba, se vio un ligero rastro de tierra que no pertenecía a su casa pulcra. Entonces, según contaría después el criado, la figura apareció. No hubo estruendo ni aparecía en un resplandor teatral, se presentó con la serenidad de lo inevitable. Era el hombre que todos recordaban de la loma, don Mauro, en la postura que usaba para mirar la siembra, con ojos que llevaban la distancia del campo y la claridad del que ya no teme. Su ropa no era aquella ropa mortuaria que se podría imaginar, sino la del trabajo, limpia y sencilla. En su mano pendía la bolsa y en su rostro había una resolución que no era rencorosa, sino exigente. Don Enrique, hombre de cuentas y de orgullo, sintió primero un frío en la nuca y después una culpabilidad que lo dejó sin habla. La voz del espectro no fue un aullido, fue baja, firme, como si dijese para que el propio aire fuera juez. «Has tomado lo que no es tuyo». La frase fue más punzante que un juicio público. Don Enrique, que había construido su vida sobre la certeza de que la ley estaba de su parte, experimentó una descomposición interior. Sus manos soltaban las monedas como si ardieran. Quiso hablar, negar, llamar a una explicación racional, pero todas las palabras se le enredaban. Don Mauro dejó la bolsa sobre la mesa, la bolsa tembló y de ella salieron las 3 monedas, que cayeron con un sonido claro, 3 golpes que eran golpes de verdad.
«Con esto», dijo don Mauro, «con esto saldarás lo que quitaste a una viuda y a un hijo, no por miedo, sino porque la tierra reclama justicia». Su voz fue un mandato que no admitía discusión. Don Enrique quedó, retrocedió. No hubo violencia física. Hubo, sin embargo, la violencia que hace caer muros internos. Reconocimiento de culpa, el peso de haberse enriquecido a costa de hombres que habían puesto la frente en el mismo surco. La aparición no se prolongó. Don Mauro, según el criado que miraba desde la penumbra, tuvo un gesto de despedida y se desvaneció como se deshace la neblina. La casa quedó en un silencio tan grande que el propio reloj parecía contener la respiración. Don Enrique, temblando como un hombre que ha sido desposeído de su coraza, cogió la bolsa y las monedas. No logró dormir. Cuando salió al amanecer, en lugar de seguir con los papeles de remate, fue a la plaza y empezó a hablar. Contó lo sucedido tal como le había ocurrido, sin embellecer ni romper la cadena de hechos. La confesión en la plaza fue un terremoto. La gente se agrupó, primero incrédula, luego consternada, y algunos se reían nerviosos, fingiendo no creer lo que oían. Don Enrique pidió audiencia pública. Miró a doña Marta y a Pablo, que llegaron alarmados al ver al patrón entre la gente, temblando sin su usual altivez. Con voz quebrada, el hombre que había sido tan certero en sus cuentas dijo lo que la bolsa le había impuesto. Restituiría la cantidad exacta que quedaba del préstamo más una compensación por el daño moral. Devolvería las escrituras y se comprometía a reparar la casa y los corrales. Lo ofreció ante notario y ante los ojos del pueblo. La restitución fue material y también simbólica. Don Mauro, aunque ya no caminara entre ellos, recobraba su honra por la acción del que la había amenazado. No todo fue melodrama. Hubo quienes buscaron en la explicación racional los hilos que ataban el suceso a la fatiga, al estrés, a una coincidencia improbable. Pero para doña Marta y para Pablo, aquello fue la confirmación de algo que siempre habían sabido en el fondo, que la dignidad balancea las cuentas cuando la codicia se excede. La casa de tapial se llenó de manos amigas que ayudaron a reparar los muros, a sembrar de nuevo y a curtirse el pecho para resistir la próxima estación. Los vecinos, que habían callado en la víspera, se convirtieron en testigos activos del retorno, prestaron herramientas, dieron jornales y en algunos casos quitaron trabajo de las tierras de don Enrique en señal de reproche. El arrepentimiento de don Enrique no fue solo una factura pagada, fue una transformación lenta. Empezó por devolver lo material, pero continuó con actitudes que lo hicieron pequeño y humano ante los ojos del pueblo. Repartió semillas en un año malo, rectificó contratos y en una asamblea en la iglesia pidió perdón por haber puesto su cuenta antes que las manos de quienes labraban la tierra. Su orgullo se fue encogiendo hasta quedar como un hombre que había visto en su propia ambición el filo que corta. Pablo, que había pasado por rabia y por noches en vela, miró la restitución con ojos que no se abrieron del todo al perdón fácil. La restitución le sirvió para recomponer lo necesario, pero la cicatriz del duelo permaneció. Con el tiempo, sin embargo, la finca cobró vigor. Las semillas que don Enrique, en un gesto final, ofreció, dieron una cosecha que no solo alimentó a la familia, sino que permitió que Pablo pagase deudas con vecinos y contratase a jóvenes para que trabajasen la tierra con dignidad. La comunidad entera pareció renovarse. Lo que comenzó siendo un conflicto individual se transformó en un llamado colectivo a la justicia. Almas que antes miraban su propio interés comenzaron a ver que la tierra no es solo riqueza, es herencia y nombre. El gesto del espectro, breve y preciso, había dejado una marca que se extendió como una veta de sal que atraviesa la masa y la hace más firme. Con los años, la historia se volvió leyenda. En las noches frías, los niños escuchaban cómo se relataba la aparición del hombre que volvió a pagar una deuda. No era un cuento de miedo grotesco, era un cuento que templaba la conciencia. Doña Marta envejeció con la tranquilidad de quien sabe que lo justo fue hecho. Pablo, que había aprendido a no dejarse devorar por la ira, enseñó a sus hijos que la tierra exige respeto y que las monedas solas no curan el alma.
Había quienes decían que don Mauro vino por la bolsa y las 3 monedas, otros sostenían que vino por la honra que nunca debió haber sido objeto de comercio. Algunos juraban que lo habían visto en la sombra de la loma, mirando los surcos y sonriendo con la boca cerrada, como aprobando. Lo cierto era que la finca resplandeció con una calma nueva. Las manos trabajaban y la memoria, más que dolor, traía un consuelo. En la plaza, en la pared de la iglesia, se colocó una pequeña placa de madera que nadie veía como epitafio ostensoso, sino como una advertencia, que la codicia puede hacer tropezar hasta al que se cree invulnerable. La memoria de don Mauro se convirtió en enseñanza. Cada cosecha, Pablo dejaba 3 monedas sobre la mesa de la cocina, colocadas con cuidado, no como un ritual de superstición, sino como recordatorio. Lo que se tiene no debe convertirse en trampa para los demás. Y en las noches en que la luna se escondía entre nubes, algunos vecinos aún afirmaban escuchar un tintineo lejano, no de amenaza, sino como un susurro de equilibrio arreglado, la manera en que la vida pone las cuentas en orden cuando la injusticia pretende quedarse con lo que no le pertenece. Si algo quedó claro, y queda para quien quiera escuchar sin buscar miedo fácil, es que hubo una intervención que no buscó espantar, sino corregir, que lo sobrenatural sirvió como espejo para la conciencia. La tierra volvió a ser pan, la familia a su centro, y don Enrique aprendió que las cifras solo valen cuando están acompañadas de humanidad. Si esta historia te ha removido algo, dime, ¿qué momento te heló más? ¿La aparición, la confesión en la plaza o la restitución silenciosa? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres escuchar relatos como este.